con toda la diligencia porque sabía que tenía que encontrar eso que había perdido. Esta mujer habla la parábola de cuál es el orden que nosotros debemos de seguir cuando nos damos cuenta que hay algo que perdimos, hay algo que no está, hay algo que si estuviera podría yo hacer las cosas de otra manera. Hay algo que si estuviera, en realidad las cosas resultarían diferentes, tendría mejor las cosas en mi vida. Y dice que esta mujer lo que hizo fue ese procedimiento que es tan, diríamos, ¿verdad?, tan claro. Y ese procedimiento en el que habla que lo primero que hizo fue encender la luz. Hermanos, Jesús en el Sermón del Monte hablaba que la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando hablamos y entendemos que tenemos que encender la luz, hay veces que hay que aprender a mirar las cosas como las tenemos que ver. Jesús decía en su enseñanza, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu ser va a estar en luz. Pero si tu ojo es malo, va a estar todo en tinieblas. Muchas veces las cosas son según el ojo con las que las miramos, ¿o no? Vos ves una cosa y el otro ve otra. Y es que es el ojo, ¿verdad? Es el ojo que hay veces que estamos mirando con desconfianza. A veces que estamos mirando y no tenemos las cosas muy claras, no hay visión. Hay veces que nosotros estamos mirando y ya pensando que no va a resultar. Hay veces que en lugar de encender la lámpara para ver con claridad, parece que la queremos apagar para que no veamos. En estos días me daban una información y yo decía, no quiero oírla. No quiero que me digan que eso pasó. Era como que quería cerrar los ojos a una determinada realidad. Hay veces que nosotros decimos, no quiero ni saber, ¿verdad? Pero, hermanos, la realidad, nosotros tenemos que aprender a mirar las cosas cuán reales son. No se trata solamente de mirarlas como con optimismo, sino que las cosas hay que aprender a mirarlas como a través de la palabra de Dios se deben ver. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. ¿Verdad que sí? Los corazones, las buenas intenciones, los frutos dan a conocer el árbol. El árbol bueno no puede dar fruto malo. El árbol malo no puede dar fruto bueno. Y nosotros tenemos que andar en luz. Dice que esa mujer realmente buscó que hubiera luz, que hubiera claridad. Hay veces que es tan importante tener las cosas como con claridad. Hay algo que resolver, bueno, vamos a hablar, vamos a ver cómo están las cosas. Vamos a ver cómo son, no como nos imaginamos, sino cómo son verdaderamente las cosas. Delante de Dios, ¿esto es bueno o esto es malo? ¿Esto me lo quedo o esto me lo guardo? Y Dios siempre está allí para aconsejarnos, para hacer luz a nuestro camino. Dice aún en su palabra que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Su palabra es la que te va a aconsejar y la que te va a guiar. Y cuando vos necesitas que Dios te hable, anda a la palabra, porque Dios te va a hablar. Dios siempre nos habla cuando hay un corazón sincero. Cuando hay un corazón que se busca limpiar. Dice que la segunda cosa que hace la mujer luego de encender la lámpara es comenzar a barrer. Empezar a barrer y a limpiar. Empezar a ordenar. Hermanos, Dios es Dios de orden y las cosas tienen que tener un orden. Dios se mueve en medio del orden. Dios quiere que nosotros seamos personas donde sabemos poner en orden las cosas, donde sabemos tener prioridades en la vida. Dios quiere que nosotros realmente aprendamos a entender que cada uno tiene un lugar que debe ser honrado, respetado. La esposa, el esposo, el lugar de los hijos, el lugar del trabajo, el lugar del jefe, el lugar del pastor. Dios es un Dios de orden. Dios quiere que en tu vida haya orden. Dios quiere que en nuestras vidas las cosas estén ordenadas. En lo espiritual, que las cosas estén verdaderamente en ese orden. Que muchas veces hay como que, bueno,
si vamos a buscar lo que se perdió, hay que empezar a ordenar. Y lo que esta mujer hace luego de esas cosas es que dice que comenzó a buscar con diligencia. No dejes para mañana, no dejes para más adelante, para otro tiempo, para cuando tengas tiempo, para cuando te cases o cuando te jubiles. Porque a veces es, bueno, ahora no tengo tiempo por esto o ahora no tengo tiempo por lo otro. Ahora soy muy joven, ahora soy muy viejo. Qué importante cuando nosotros diligentemente comenzamos la tarea en el momento que oímos la voz de Dios. Si oímos la voz de Dios, qué bueno que es no endurecer nuestro corazón. Si nosotros, qué importante que es que seamos diligentes en el buscar a Dios, con continuidad. Hermanos, la palabra de Dios habla de lo importante que es esa permanencia en las cosas de Dios. Eso de permanecer. No podemos ser, ¿verdad?, como un día acá, un día allá, un día adentro, un día afuera, un día bueno, un día malo. No busquemos con diligencia a Dios. Busquemos con diligencia encontrar lo que perdimos. Busquemos, como Dios aún nos recomienda en su palabra, tener ese tiempo en oración, en búsqueda, porque el que busca encuentra. Había una gran regla de oro que dijo Jesús, que era: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Hacelo con diligencia porque Dios no se va a tardar. Y dice que luego de eso esa mujer encontró lo que había perdido. Y cuando lo encontró, se reunió con amigas, con vecinas, a alegrarse, a poder disfrutar de saber que aquello que por un tiempo no lo tuvo, pero lo tuvo y no lo tuvo. Yo creo que muchas veces hay esas cosas que en cierta forma sabemos que están ahí, pero las tenemos como perdidas. A todos nos ha pasado en alguna oportunidad que decimos, no, yo sé que esto está, esta llave, este documento, yo sé que está. Y sabés que está, pero si no lo tenés contigo no te sirve de nada. Qué importante que nosotros, cuando sabemos que hay algo así, volvemos, insistimos hasta encontrar. Porque a veces humanamente o aún espiritualmente el enemigo quiere atormentarnos y hacernos creer que lo perdiste, ya nunca más vas a recuperar, ya nunca vas a ser lo que fuiste. No, claro, nunca vamos a volver a ser lo que fuimos, vamos a ser mejores que antes, ¿verdad que sí? Mejores que antes, porque después que ya con la experiencia vas a cuidar mejor para ya no perder ninguna de esas dracmas, ¿verdad? Ninguna de esas cosas de valor. Después que perdés algo, aprendés a tener mucho más cuidado, ¿verdad? Yo no sé las personas que han perdido celulares. ¿Cuántos perdieron un celular en la vida? 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y después de que lo perdiste, cuando tuviste otro, no, voy a ver dónde lo pongo, ¿verdad? No lo voy a dejar en cualquier lado. Lo perdí, ahora lo cuido más que antes. Pero eso hablamos de cosas materiales, pero en las cosas espirituales, hermanos, si nosotros hemos perdido algo, luego que lo recuperamos, lo vamos a cuidar y valorar de otra manera. Entonces ya no vamos a ser como antes, vamos a ser mejores que antes. Porque no vamos a desperdiciar la oportunidad. A veces en la juventud, ¿verdad?, se desperdician oportunidades. Muchas veces los jóvenes tienen la oportunidad, no sé, para forjar su futuro, de poder estudiar. Y en los tiempos de la juventud dicen, ¿y para qué me sirve estudiar historia? Ay, ¿para qué voy a estudiar matemáticas? Si yo tal cosa, si quiero manejar un camión. Sí, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer aquello? Y ahí pierden los años, se les pasa, repiten, vuelven a repetir, ¿verdad? Y después cuando son grandes se tienen que poner a doblar el lomo y también a volver al estudio, porque se dan cuenta que antes tendrían que haber aprovechado mejor la oportunidad. El tiempo, todo tiene un tiempo, hermanos. Y hay cosas que cuando no las hacemos en su tiempo, después nos cuesta mucho más poderlas alcanzar. Pero después que las alcanzás vale mucho más.
vale muchísimo más porque sabes lo que verdaderamente significa. Y así muchas veces sucede a nivel de la iglesia, a veces que se pierden allí esas aún dragmas y cosas que son de valor, pero están ahí y Dios quiere que se puedan recuperar. Dios quiere que nosotros seamos de aquellos que en realidad entendemos que si hay algo que nos separa de Dios es el pecado. ¿Sabes qué es lo único que nos separa de Dios? Es el pecado. Y si nos arrepentimos, el Señor nos devuelve el gozo. Hay personas que ya no pueden sentir alegría, no tienen paz. Perdieron en sus corazones aún aquellos frutos del Espíritu. Es que perdieron capaz que el primer amor. Ya en realidad hacen las cosas pero no sienten nada. Hermanos, cuánto cuidado que tenemos que tener, aprender a tener en cuanto a nuestra relación con Dios, de siempre escudriñar en nuestra vida, de poder ser de aquellos que estamos cerca de Cristo y nos damos cuenta de que estamos cerca de Él porque oímos su voz, porque Dios nos habla al corazón, porque sentimos su presencia cuando Él está con nosotros, porque sentimos verdaderamente alegría. Y qué importante que es que si nosotros hemos perdido aún el oír la voz de Dios, nos demos cuenta que es lo primero que tenemos que recuperar. Si perdimos algo, capaz que perdiste el gozo, capaz que perdiste en realidad la paz, hermanos, que sea este un tiempo de buscar, seguir como la palabra de Dios indica, buscar esa luz que es Cristo, esa verdad, buscar en realidad ordenar nuestra vida, buscar con diligencia que Dios vuelva a manifestarse a nosotros, porque Él no se tardará. En esta semana recordamos que el día, a un viernes, era la crucifixión. El día jueves a la noche lo habían arrestado, el viernes ya lo crucifican y la iglesia había sentido ese impacto como un despiste, una pérdida. Ya no estaba el maestro. ¿Qué había pasado? Aquello que ellos tenían como en realidad ya casi que pensaban que a Jesús lo iban a hacer rey, porque unos días antes había entrado Jesús en Jerusalén y así había sido recibido como uno de los grandes. Todos habían puesto sus mantos para reconocerlo, para honrarlo, para halagarlo. Y pocos días después Jesús era muerto y crucificado y la iglesia había sentido que había perdido algo. Pero y pasó ese momento que humanamente había como un gran vacío, un gran dolor. Pero sin embargo, ese dolor fue lo que en ese proceso espiritual Jesús vencía las tinieblas y el diablo. El príncipe de las tinieblas ya había recibido el juicio porque Jesús había muerto en nuestro lugar. Y pasó un pequeño periodo como de quebranto, de dolor, de arrepentimiento, porque seguramente que Pedro pensaba, ¿por qué no lo defendí? Seguramente que sus discípulos, su madre, sus hermanos decían, tendríamos que no haber permitido que pasara eso. Y había un momento allí como de gran oscuridad, de sazón, pero Jesús se les volvió a aparecer. Y Jesús se les apareció y se les volvió a manifestar y se les manifestó de una manera ya diferente. Hermanos, en nuestra vida como cristianos muchas veces venimos al encuentro de Jesús y tenemos una experiencia como cristianos, porque entendemos que lo que es el mundo espiritual y conocemos a Jesús como nuestro Salvador. Pero hay momentos en nuestra vida que son momentos de quebrantos, momentos de dolor, momentos de pérdidas, donde parece que ya no somos ni vamos a ser nunca como antes. Pero Jesús